Europa aguarda un momento trascendental. Tras 3 años de desesperados intentos por lograr la independencia energética, el continente se enfrenta a un giro inesperado. ¿Qué ha llevado a la Comisión Europea a posponer de nuevo la publicación del plan para deshacerse de los recursos energéticos rusos, y por qué el silencio de Bruselas es más elocuente que cualquier declaración? Los Nord Stream, antaño percibidos como un símbolo de dependencia, vuelven a ser el centro de atención. Una sola rama de esta arteria de gas es capaz de transportar la colosal cifra de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. ¿Tendrá Europa el coraje de seguir ignorando esta realidad? Según informa el Financial Times, reina la confusión en los círculos de poder europeos. ¿Y debería sorprendernos? África, Qatar, Noruega, incluso juntos, estos proveedores no pueden reemplazar los volúmenes rusos. ¿Cuántos años y miles de millones de euros más se necesitarán para construir una nueva infraestructura? Moscú ha expuesto sus condiciones, la eliminación de las sanciones y la devolución de los activos congelados. Sin embargo, surge una pregunta lógica: ¿tendrá la clase política europea el valor de mirar la verdad a la cara y admitir que la estrategia elegida en los últimos años ha sido un completo fracaso? ¿Y qué precio habrá que pagar por este doloroso giro? La industria europea, como un animal acorralado, se ahoga bajo el peso desmesurado de las tarifas energéticas. Las fábricas cierran, echando a la calle a miles de trabajadores. ¿Será capaz la comunidad empresarial europea de hacer oír sus intereses, o las ambiciones políticas volverán a pesar más que el sentido común económico? En esta tensa situación, la pregunta clave sigue siendo: ¿podrá Europa encontrar un compromiso entre su deseo de independencia y la cruda realidad económica, o el orgullo y los principios serán un lujo inasequible que pagarán los ciudadanos de a pie? El tiempo dirá si los líderes europeos tienen la sabiduría y la previsión necesarias para reconocer los errores del pasado en aras de un futuro estable. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de todos los giros de esta crisis histórica. Imaginen un colapso económico tan grande que sea capaz de destruir toda una era industrial. ¿Suena a ciencia ficción? Por desgracia, es nuestra realidad. En el corazón de Europa se desarrolla un drama digno de la pluma de Shakespeare. Un poderoso coloso industrial, que durante décadas ha dictado las reglas del juego en la escena mundial, se encuentra hoy prisionero de sus propias ambiciones políticas. ¿No es una amarga ironía del destino que una superpotencia económica firme su propia sentencia de muerte, mientras que en Bruselas los funcionarios cuentan con maníaco deleite las astronómicas sumas destinadas a fines militares? Por todo el continente europeo, como fichas de dominó, se derrumban gigantes industriales, dejando tras de sí una tierra arrasada con pérdidas superiores a los 150.000 millones de euros. John Smith, uno de los analistas europeos más respetados, emite un duro veredicto: Europa se ha arrinconado a sí misma, donde tendrá que tomar una decisión dolorosa entre los principios políticos y la supervivencia económica elemental. Observen la situación en Europa del Este. Hungría y Eslovaquia, como niños rebeldes en la familia europea, siguen recibiendo gas ruso vital a través del Turk Stream. ¿Puede haber lugar para los dogmas ideológicos cuando el 80% del suministro de gas depende de un único proveedor? La realidad económica hace añicos sin piedad las ilusiones políticas, como si fueran de frágil porcelana. Alemania, antaño el inconmovible corazón económico de Europa, se ahoga hoy en un tsunami de quiebras, perdiendo su antiguo poder y grandeza. El país que hasta ayer era la locomotora de la economía europea, hoy apenas se mantiene a flote, arriesgándose a hundirse junto con sus ambiciones. Los gigantes industriales checos, antaño símbolos de prosperidad económica, se asemejan cada vez más a decorados sin vida de una época pasada. El sistema energético francés, orgullo de la nación, ahora se mantiene a flote solo gracias a inyecciones masivas de fondos estatales, como un paciente con respiración asistida. La arriesgada apuesta de 3 años por el gas natural licuado estadounidense se ha convertido en una auténtica catástrofe financiera, cuyas dimensiones son asombrosas. La respetada economista europea Maria Weber no se hace ilusiones, considera inevitable la inminente quiebra industrial. Pero, ¿no estaba predicho este resultado desde el principio? ¿Hasta cuándo se pueden ignorar las leyes inquebrantables de la economía, dando prioridad a las ambiciones políticas y a las consideraciones coyunturales? Somos testigos de un experimento histórico único que nos plantea una pregunta difícil: ¿es capaz una doctrina política de triunfar sobre la cruda realidad económica? ¿Qué precio tendrán que pagar los ciudadanos europeos de a pie por este arriesgado experimento, por este juego geopolítico? Y,
Quizás lo más importante, ¿existe todavía la posibilidad de revertir este proceso o la industria europea ya está condenada a una degradación irreversible? ¿Es realmente posible creer que una de las economías líderes del mundo, con un potencial y recursos colosales, se dirige conscientemente hacia la autodestrucción? Suscríbete a nuestro canal para mantenerte al tanto de los últimos acontecimientos y analizar con nosotros el curso de esta crisis sin precedentes que puede cambiar la faz de toda Europa. En el corazón de Europa se desarrolla un escenario siniestro, donde la fe ciega en postulados ideológicos destruye metódicamente la base económica de todo un continente. Las alarmantes declaraciones del vicepresidente ejecutivo de una importante empresa energética sobre el inminente colapso sin el suministro de gas ruso no son solo una advertencia, sino un grito desesperado de ayuda para toda la industria europea. Observa el destino de los gigantes industriales. El gigante químico BASF, que parecía un pilar inquebrantable de la industria, hoy declara abiertamente el inicio de una situación crítica. Las empresas metalúrgicas suspenden una tras otra sus actividades, y el gas natural licuado estadounidense, que debía ser un salvavidas, se ha convertido en una soga al cuello de la economía europea. ¿Por qué los líderes políticos siguen ignorando obstinadamente estos ominosos presagios? Incluso las empresas energéticas francesas, generalmente reservadas, ahora piden abiertamente un retorno a un enfoque pragmático en la política energética. Pero surge la pregunta, ¿son capaces los habitantes de los altos cargos en Bruselas de escuchar la voz de la razón, mientras que los países bálticos y Polonia continúan escalando una retórica beligerante que amenaza con socavar por completo el bienestar económico de Europa? El núcleo económico de Europa no está pasando por sus mejores momentos. Alemania, el antiguo líder de la economía europea, se enfrenta a una ola de quiebras, como un presagio de la tormenta que se avecina. La transferencia de las capacidades de producción a Estados Unidos y China se ha convertido de una previsión analítica en una dura realidad que ocurre día tras día. ¿Qué le espera a Europa, privada de su propia industria? ¿Cómo mantener la estabilidad en un mundo donde no hay lugar para las ideas utópicas? La desindustrialización está ganando impulso, convirtiendo a un continente antaño influyente en un territorio económicamente dependiente. ¿Se dan cuenta los políticos europeos de la magnitud de sus errores antes de que llegue el punto de no retorno? ¿Qué precio pagarán los ciudadanos de a pie por la miopía de sus líderes? La verdad implacable se vuelve cada vez más evidente: la falta de fuentes de energía asequibles pone fin al desarrollo de la industria, y sin industria, Europa pierde su futuro. La pregunta principal es si la élite política europea está dispuesta a reconocer lo obvio, mientras aún hay una oportunidad de cambiar la situación. Sigue las actualizaciones para estar al tanto del desarrollo de esta crisis histórica. Ante los ojos de millones de personas se desarrolla una tragedia económica a gran escala. La Unión Europea, un coloso económico de la modernidad, presenta ante el mundo entero un drama que puede convertirse en el mayor acto de autodestrucción económica de la historia reciente. ¿Qué impulsó a este poderoso bloque económico del planeta a un paso tan radical como la desindustrialización voluntaria? La dura realidad disipó las utopías europeas como humo. Mientras los funcionarios de Bruselas se deleitaban con discursos pomposos sobre la solidaridad transatlántica, los estados asiáticos, sin perder palabras, interceptaron los suministros de gas natural licuado estadounidense, ofreciendo por él un precio que Europa no quiso o no pudo pagar. ¿No es esta una amarga lección sobre las leyes por las que vive el mundo real? ¿Dónde estaban los estrategas europeos cuando el continente se hundía constantemente en la dependencia energética, como en arenas movedizas? Las palabras del jefe de la Agencia Federal de Redes de Alemania, Klaus Müller, suenan como una sentencia siniestra: hemos construido un sistema en el que nuestra industria se ha convertido en una moneda de cambio, en un juego ajeno y despiadado. ¿Se puede encontrar una descripción más precisa y concisa de la crisis actual que azota el corazón de Europa? Los gigantes industriales europeos, rechinando los dientes, se ven obligados a volver al uso del carbón y el fuelóleo, echando por tierra décadas de arduo trabajo para lograr el progreso ecológico. El éxodo de empresas europeas a Norteamérica adquiere proporciones amenazantes, socavando el bienestar económico de todo un continente. Más de 100 grandes empresas, atraídas por los bajos precios de la energía en Estados Unidos, cambiaron su registro europeo, dejando tras de sí brechas enormes en la economía. Solo en Alemania, esta migración de capitales ha provocado la pérdida de 60.000 puestos de trabajo, lo que ha supuesto un duro golpe para la industria y la esfera social alemanas. El profesor de la Sorbona, Jean-Pierre Dumont, da la voz de alarma, señalando lo paradójico de la situación.
que en su día aspiró a la independencia energética, se entrega hoy voluntariamente en manos de un socio que no duda en utilizar la energía como herramienta de presión política. La cuestión es, ¿cuántas empresas más deben quebrar? ¿Cuántas familias deben enfrentarse a la pobreza antes de que los líderes europeos se den cuenta de la profundidad de la crisis? Los políticos europeos se enfrentan a una difícil elección: seguir ciegamente las directrices ideológicas, arriesgando el bienestar de sus ciudadanos, o mostrar voluntad política y revisar la estrategia energética, reconociendo los errores cometidos. ¿Tendrá Europa tiempo y valor suficientes para darse cuenta de que la economía no tolera los experimentos ideológicos? ¿Se convertirá esta crisis en un punto de no retorno, el inicio de un declive irreversible de la economía europea? Quédese con nosotros para seguir la evolución de los acontecimientos y analizar las consecuencias de esta crisis histórica. Europa se tambalea al borde del colapso energético, y no es una simple táctica de miedo. ¿Es posible imaginar que el corazón de la industria mundial se ha convertido en víctima de sus propias ambiciones políticas? ¿Cómo es posible que un continente cuya prosperidad se basaba en el pragmatismo haya entregado el timón a los dogmas ideológicos, ignorando la voz de la razón? La agencia de noticias Reuters publica día tras día informes cada vez más siniestros. Los industriales europeos, como gladiadores en la arena, reconocen su impotencia ante la furiosa tormenta de la crisis energética. El gas natural licuado estadounidense, impuesto como panacea, cuesta 3 veces más que los volúmenes rusos habituales. Pero, ¿puede la industria moderna sobrevivir alimentándose de combustible al precio de la gasolina de élite? Los expertos financieros señalan la flagrante ilógica de lo que está ocurriendo. Bruselas, atrapada entre las presiones estadounidenses, intenta amenazar con sanciones comerciales a su propio socio clave. Pero, ¿qué peso tienen estas amenazas cuando Washington simplemente ignora las quejas europeas o responde con ataques aún más duros? Detrás de los llamativos discursos sobre la independencia energética de Europa se esconde una cruda realidad: la industria europea está perdiendo inexorablemente su posición en la escena mundial. Ni los nuevos socios africanos, ni los paneles solares ni las turbinas eólicas pueden satisfacer las necesidades acuciantes del sector manufacturero. ¿Por qué los políticos europeos se empeñan en cerrar los ojos ante lo evidente? Expertos de renombre en el campo de la energía advierten insistentemente: incluso los planes más audaces para la transición a una economía verde no podrán llevarse a cabo sin una base sólida basada en el gas natural. Cada día de inacción se traduce en enormes pérdidas para la economía europea, medidas en miles de millones de euros. ¿Cuántas empresas más deben anunciar su cierre para que los líderes políticos reconozcan el error del rumbo elegido? En este complejo juego geopolítico, Gazprom, al que tanto se ha intentado expulsar del mercado europeo, puede resultar inesperadamente la clave que abra la puerta para salir de la crisis. Y no se trata de simpatías o antipatías de nadie, sino de la implacable lógica de las leyes económicas. Pero, ¿está Europa dispuesta a ceder en sus principios ideológicos en aras de soluciones pragmáticas? Y, quizás, la pregunta más importante: ¿le queda tiempo para reflexionar mientras el continente europeo se hunde cada vez más en el abismo del declive industrial? No pierda la oportunidad de estar al tanto de los últimos acontecimientos suscribiéndose a nuestro canal, y sea el primero en conocer la inminente tormenta de la crisis energética que ha asolado Europa. El sector industrial europeo, que durante mucho tiempo fue motivo de orgullo, se tambalea ahora al borde del colapso. Piense en estas cifras: una disminución de la producción en Alemania del 6%, en Francia del 4,5% y en Italia del 5% no son meros datos estadísticos, sino signos evidentes de una grave enfermedad que ha afectado a la propia base de la economía europea. ¿Qué está obligando a los líderes industriales a abandonar las tierras europeas en masa? La respuesta es obvia: en los Estados Unidos de América, la electricidad cuesta 4 veces menos, las normas medioambientales no restringen la industria y el desarrollo se apoya en lugar de suprimirse. Estamos siendo testigos no solo de una recesión económica temporal, sino de una profunda crisis sistémica que podría cambiar para siempre el mapa económico del continente. Como señala el conocido analista europeo Klaus Müller, Europa está experimentando una crisis de autodeterminación sin precedentes. Y en efecto, ¿no es absurdo que la búsqueda de la independencia energética de Rusia haya conducido a la dependencia de fuentes de energía poco fiables? Cuando los parques eólicos están parados y los paneles solares cubiertos de nieve, ¿de qué poder industrial podemos hablar? El profesor de la Sorbona Jacques Dupont no en vano establece paralelismos entre la situación actual en Europa y la ruleta rusa.
Mientras Bruselas sigue con maníaca insistencia los dogmas de la transición verde, la economía europea, como un animal herido, pierde sus últimas fuerzas. ¿Y qué hace Moscú? Ella está consolidando fríamente su posición en la arena mundial, estableciendo nuevas alianzas energéticas con Turquía, India y China. Los informes internos de la Comisión Europea, filtrados a la prensa, pintan un panorama sombrío del futuro. Ya en 2026, Europa podría verse inundada no solo por una ola de declive industrial, sino también por cataclismos sociales. ¿Podrá la sociedad europea soportar un golpe tan devastador? ¿Se convertirá la crisis económica en un detonante de una profunda división política entre las partes occidental y oriental del continente? El tiempo es implacable y los líderes europeos se enfrentan a una decisión trascendental: reconocer el fracaso de su política energética o seguir avanzando obstinadamente hacia un abismo económico. ¿Tendrán el coraje de mirar la verdad a los ojos antes de que sea demasiado tarde? Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto del desarrollo de esta crisis histórica que se desarrolla ante nuestros ojos. ¿Cuánto tiempo más los líderes europeos seguirán asegurando al mundo su independencia energética, cuando esto no es más que palabras vacías? Bruselas ya ha pospuesto por tercera vez la publicación de un plan vital para abandonar los recursos energéticos rusos, y este hecho dice mucho más que cualquier garantía desde las altas tribunas. ¿Qué juegos de trastienda se están jugando en los pasillos del poder europeo? La Comisión Europea parece estar ahogándose en un mar de formulaciones burocráticas, tratando de enmascarar la amarga verdad: Europa ha llegado a un callejón sin salida estratégico. Basta con recordar la historia del Nord Stream. Ayer era un símbolo de una peligrosa dependencia, y hoy se ha convertido en objeto de discusiones entre bastidores como una posible oportunidad para salvar la economía europea. El conocido economista alemán Hans Werner señala con razón: en la búsqueda de ilusiones políticas, Europa corre el riesgo de perder su base industrial. ¿Acaso no confirman sus palabras las acciones de Hungría y Eslovaquia? Estos países no solo continúan cooperando con Rusia en el sector energético, sino que también demuestran impresionantes indicadores económicos. Los consorcios industriales dan la voz de alarma, ya que el gas natural licuado estadounidense, suministrado a precios exorbitantes, está socavando la producción europea. ¿Acaso los políticos europeos no ven que su política energética está llevando al continente al declive económico? La industria europea se encuentra en una encrucijada, dividida por contradicciones entre las ambiciones ecológicas y la realidad económica. El carbón, como símbolo de la energía sucia, es rechazado, y la transición a las fuentes de energía renovables requiere inyecciones financieras colosales. ¿Hacia dónde se dirige el negocio europeo en esta compleja situación? La respuesta es obvia: a Estados Unidos, donde los recursos energéticos son mucho más baratos y la situación política y económica es más predecible. La profesora de política energética Sarah Johnson está segura de que Estados Unidos está utilizando hábilmente la crisis energética en Europa para fortalecer su posición geopolítica. ¿Acaso no lo demuestra el rápido crecimiento de las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado, GNL, a precios inflados? Washington parece que ya no tiene la intención de ocultar sus verdaderas intenciones. Europa se está convirtiendo gradualmente en un enorme mercado para los productos estadounidenses, desde los recursos energéticos hasta el armamento. Cada tuit de Donald Trump, como una onda sísmica, sacude el establishment político europeo. ¿Pero hasta qué punto está Europa dispuesta a pagar por su lealtad política? El tiempo avanza inexorablemente y los líderes europeos se enfrentan a una elección trascendental: continuar sacrificando su propia industria en nombre de objetivos políticos o volver a un enfoque pragmático en la política energética. ¿Está el viejo continente dispuesto a reconocer que el precio de su curso actual puede resultar desmesuradamente alto e incluso fatal para la economía? Suscríbase a nuestro canal para mantenerse al tanto del desarrollo de esta crisis de importancia crítica para la economía mundial y no perderse ni un solo giro en este juego complejo y multifacético. ¿Es posible encontrar un ejemplo más elocuente de cómo las aspiraciones políticas pueden convertir la lógica en una farsa? La tragedia energética europea se está desarrollando ahora mismo, y su trama se vuelve cada vez más fascinante y triste con cada nuevo episodio. Los recientes oponentes acérrimos de la peligrosa dependencia de los recursos de gas rusos ahora denominan cautelosamente la probable reanudación de la cooperación con Rusia como una decisión pragmática. Qué sorprendentemente cambia el léxico cuando la dura realidad comienza a afectar sensiblemente el bienestar financiero. Y la realidad es implacable:
los pagos de calefacción se han duplicado, las empresas de producción están reduciendo los volúmenes en masa y la tensión social está aumentando como una avalancha. Klaus Müller, un destacado analista europeo, compartió recientemente una verdad asombrosa: estamos observando una crisis de confianza sin precedentes entre el liderazgo político y la comunidad empresarial. Es difícil no estar de acuerdo con esta afirmación cuando a diario llegan noticias sobre el cierre de otro gigante industrial. En lugar de los suministros garantizados de gas ruso, Europa se enfrenta a la dependencia del gas natural licuado estadounidense, cuyos precios son tan impredecibles como el clima londinense, de aliados de Oriente Medio poco fiables y de una energía verde que funciona según los caprichos de la naturaleza. No es casualidad que la profesora vienesa Marta Schulz haya calificado los acontecimientos actuales como un experimento desmesuradamente caro y con consecuencias impredecibles. ¿Acaso hay que esperar a que cierren las últimas fábricas, a que se agote definitivamente el flujo de puestos de trabajo, para que los que están en el poder se den cuenta de que su ciega adhesión a los dogmas ideológicos está empujando al continente a una vorágine de desindustrialización a gran escala? El sector industrial da la voz de alarma, toca todas las campanas, pero sus desesperados llamamientos parecen ahogarse en los altos cargos. Ante nuestros ojos se desarrolla un drama clásico de confrontación entre la ideología y la dura realidad económica. El resultado de esta lucha está predeterminado: el pragmatismo prevalecerá. La única pregunta es, ¿qué precio desmesurado pagará Europa por su obstinación y miopía? La historia nos enseña que las leyes económicas son implacables y siempre prevalecen sobre las declaraciones políticas, por muy ruidosas que sean. Este caso no será una excepción. ¿Cuándo encontrarán finalmente los líderes europeos el coraje de mirar la verdad a la cara y volver a una política energética racional, dictada por el sentido común y no por quimeras ideológicas? Suscríbase a nuestro canal para mantenerse al día de los acontecimientos más actuales y de las previsiones analíticas.